José Lizán, gestor de Retromagnum SICAV en Quadriga Asset Managers. Buenos días, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Primero quería preguntarte cómo ves hoy esta sesión, los primeros compases después de que los mercados hayan abierto, después de que el IBEX haya abierto hace una hora. Bueno, pues cierto tono positivo, continuista, ¿no? Tuvimos un mes de octubre, noviembre muy convulso, muy volátil y fundamentalmente pues por la aparición de la variable Omicron en Sudáfrica y las dudas que eso generó en cuanto a nuevas restricciones, nuevo impacto sobre la economía. Y la realidad es que una vez que se está viendo pues que la mortalidad es más débil y que la situación dentro de la gravedad, porque no hay que bajar la guardia, ni mucho menos, ni echar las campanas al vuelo, ¿no? Pero dentro de la gravedad, pues las pautas de vacunación completas han bajado muchísimo la tasa de mortalidad y sí que es verdad que está habiendo restricciones, pero está siendo más laxo, menos contundente que lo que se podía prever en un primer momento y eso está sirviendo de excusa para tener el famoso rally de Navidad, ¿no? La realidad es que llevamos la semana pasada y esta pues prácticamente con tono positivo todos los días, después de haber tenido un mes y medio muy convulso, pero seguimos dentro de un gran movimiento lateral en los mercados europeos y Estados Unidos es el único mercado que está intentando escaparse al alza, hacer nuevos saltos, pero sí que es verdad que en Europa, pues dentro del bucle, dentro del movimiento lateral que llevamos desde la primavera, y recuperando un poco el tono, pues eso, con un Omicron menos duro de lo que se podía prever en un primer momento, ¿no? Recuperando el tono, como decías, pero en Europa por lo menos no podemos hablar de rally de Navidad, ¿no? Si he entendido bien. Bueno, Rally de Navidad está viendo cierta recuperación, no está viendo nuevos saltos, no está siendo como la bolsa americana, que sí que está haciendo máximos históricos estos días, ¿no? Y está rompiendo al alza el movimiento. Y en Europa lo que está viendo es, pues después de caídas del 8 o 10% que habíamos tenido en el último mes y medio, pues una recuperación dentro de ese movimiento lateral, ¿no? Podemos llamarlo Rally de Navidad o no, la realidad es que es un movimiento lateral volviendo a la parte alta del rango, ¿no? El Eurostoxx, el alto del año ha sido 4.400, está en la zona de 4.300, el IBEX hizo 9.200, está en la zona de 8.700, estamos un poco en medio del rango de fluctuación que llevamos inmerso desde el mes de mayo. Quería preguntarte también en concreto por el IBEX, ¿cómo has visto el desempeño a lo largo del ejercicio? Bueno, pues yo creo que hay dos fases. Una primera fase hasta mayo, en la cual el tono es muy positivo, la recuperación desde el mes de noviembre, desde el que se inicia la vacunación, fue uno de los índices que se recuperó con mucha virulencia. Es lógico porque tenemos por un lado un peso muy cíclico y por otro lado el sector turismo pesa mucho, ¿no? Y habíamos tenido una recuperación muy fuerte hasta el mes de mayo. Después de pasar el verano tratando de marcar nuevos altos sin conseguir cerrar el gap del crash de marzo de 2020, hemos tenido la variante Omicron y eso ha sido un varapalo enorme para la economía española, ¿no? Y la economía española ya lo vimos en 2020, cuando vienen mal dadas al sector turismo, ocio, restauración y cierres perimetrales y confinamientos, pues es de las más damnificadas y eso ha sentado fatal, ¿no? En la vuelta del verano, desde el mes de septiembre, octubre, hemos tenido un comportamiento relativo muy negativo y muy condicionados por ese peso o esos componentes de los sectores que tenemos en cartera. A eso le añadimos cierto riesgo regulatorio en el sector utilities, ¿no? que ha sido un año muy negativo para las eléctricas y nos deja como el farolillo rojo dentro de los mercados financieros internacionales y europeos, ¿no? La recuperación macro de España ha quedado por debajo de lo estimado. A principios de año se estimaba recuperaciones del 6,5-7% para la economía y nos vamos a quedar probablemente, aunque el gobierno sigue diciendo que va a ser del 6,5%, pero muy probablemente nos quedemos por debajo del 5% en cuanto a crecimiento anual y esa debilidad en crecimiento junto con lo que hemos dicho, pues nuevas variantes, nuevas restricciones a la movilidad, peso del sector turismo, cancelación de vuelos, pues ha vuelto a lastrar los tres sectores que tenemos con peso en el índice, ¿no? El turismo está mal, las utilities siguen con los fantasmas del riesgo regulatorio mientras el precio del pool esté alto y el sectorial bancario, que lo había hecho muy bien y ha sido el sector que ha liderado las alzas durante el año, pues se ha tomado un respiro en los últimos 2 meses, ¿no? Y yo creo que esos son los motivos por los que nos tiene lastrados, pero bueno, también es verdad que el potencial desde mi punto de vista es elevado en un entorno post-pandemia, ¿no? Si de verdad se consigue superar con Omicron y se consigue pues ver que esto ha venido para quedarse y que cada vez es menos letal y que vamos a tener que convivir con ello y el mundo se adapta a vivir con las distintas variantes, pues muy probablemente la economía española todavía tenga potencial de recuperarse y por ende la bolsa española. Y hablando de ese potencial que dices que es elevado,
qué sectores crees que son los que tienen más futuro o están mejor posicionados de cara a 2022? Bueno, yo creo que más potencial, desde mi punto de vista, tienen banca, sector renovable y el sector turismo, no exento de riesgos, ¿no? Son sectores de riesgo, lógicamente, son sectores, por un lado, regulados en el sector renovable. Cualquier cambio en la regulación pues puede afectarles, pero creemos que es un sector que la cantidad de inversión es ingente y que las compañías españolas están muy bien posicionadas, con mucho expertise para seguir ganando pipeline y cuota de mercado y seguir creciendo, y creemos que es un alto en el camino. La pausa que ha tenido Iberdrola, la pausa que ha tenido todo el sector de renovables, Solaria, Grenergy, pues todo este tipo de compañías, creemos que el pipeline está ahí, las inversiones están ahí y creemos que tiene muchísimo potencial. El sector turismo, como digo, no exento de riesgos porque es un sector muy volátil, es el epicentro del COVID y las compañías, muchas de ellas han sido dañadas, pero sí que es verdad que en España tenemos players de mucha dimensión. Nosotros creemos que players más débiles van a caer y va a haber ganancia de cuota de mercado de los grandes players, y compañías como IAG o como Meliá o como Amadeus pues van a ser capaces de en el post-pandemia liderar el sector turismo a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, es una apuesta de riesgo y es una apuesta no es para todos los estómagos, ni es fácil de jugar porque tiene una enorme volatilidad y lógicamente vas a golpe de noticias sobre el COVID, ¿no? Y el sectorial bancario, en un entorno inflacionario, en un entorno en el que las políticas monetarias ultraexpansivas pues están llegando a su fin y empezamos a ver pues los primeros compases de políticas monetarias en la otra dirección, pues debería poco a poco ir teniendo un entorno más benévolo. Sí que es verdad que será un proceso lento y gradual. Las compañías del sectorial bancario están mucho más saneadas que tiempo atrás, han hecho muchísimas reestructuraciones internas, son mucho más eficientes en costes internamente, se han digitalizado muchísimo y creemos que en ese entorno, en un entorno menos ultra expansivo monetariamente, pues no debería ser un sector que lo haga mal, ¿no? Así que el potencial del IBEX está ahí, ¿no? En bancos, renovables y sector turismo, desde luego. Además de ese contexto para el sector bancario y de lo que pueda pasar en política económica, también quería preguntarte por la situación concreta de España, ¿no? En un contexto en el que se aprueba hoy la reforma laboral, también han llegado los fondos y la revisión del PIB es un poquito, es al alza. Quería ver cómo la ves en este cierre y cómo estamos de cara a 2021. Bueno, 2021 ha sido un año de defraudar en expectativas, ¿no? Yo creo que había muchas expectativas en muchas de las economías mundiales, sobre todo las más industrializadas, por la vuelta a la actividad post-pandemia y sobre todo por la reactivación de China en el post-pandemia. Pues todas las economías muy industrializadas han hecho una vuelta en V, ¿no? Y prácticamente están por encima de los PIB previos al efecto COVID 2020. Menos la economía española, ¿no? La economía española fue la más damnificada durante el 2020 de las de economías desarrolladas, junto con algún otro país, pero vamos, de las más damnificadas, lógicamente. Es una economía del sector servicios, es una economía que vive del turismo, somos el Miami europeo, ¿no? Y al final vivimos del turismo y del sol y playa. Y evidentemente todas las restricciones y toda la falta de movilidad de pasajeros a nivel mundial pues se ha dejado ver en la economía y nos ha costado muchísimo recuperarnos, ¿no? Este año, como digo, esperábamos iniciar el año con una recuperación en torno al 6,5-7% de crecimiento y todos los organismos internacionales están comentando que muy probablemente nos quedemos por debajo del 5% de recuperación, que es un buen dato, ¿no?, de crecimiento, pero muy por debajo de la expectativa y todavía lejos de los datos prepandemia. Como digo, hasta que de verdad la movilidad, el turismo no vuelva a niveles precrisis, que las propias compañías del sector turismo lo estiman para 2023, es muy difícil que la economía española alcance niveles pre-COVID y supere el PIB de 2019, ¿no? Y yo creo que en esa situación nos vamos a mover. En cuanto toda la situación de COVID, de transporte de viajeros, de movilidad, se rehaga, pues volveremos a ver una economía española boyante y volveremos a ver un sector líder y el que tira del carro de la economía española, como es ese turismo, pues que nos haga volver a ese auge, ¿no? Pero mientras sigamos con medidas pues como hoy en Francia, con teletrabajo, con restricciones a la movilidad, con cancelación de vuelos, pues es difícil que la economía española alcance niveles pre-COVID y yo creo que en ese entorno nos tenemos que desenvolver. Por eso digo que el potencial está muy probablemente en el sector turismo a medio y largo plazo, no exento de riesgos y con un objetivo 2023, no un 2022. Yo creo que 2022 va a ser todavía otro año de transición y otro año pues, de idas y venidas y de restricciones hasta que no se vea de verdad el fin de la pandemia o la normalización de la misma, ¿no? Que la sociedad sea capaz de convivir con ella
y no se asuste y no cancele la movilidad, es difícil que la economía española, muy centrada en el sector servicios y el sector turismo, sea capaz de alcanzar niveles previos a 2019. Sí que es verdad que las ayudas europeas van a ayudar y van a paliar en parte ese déficit, pero también es verdad que están llegando muy lento, muy con cuentagotas, muy condicionadas y mucho más lento de lo que han llegado en otras zonas del mundo, ¿no? En Estados Unidos los planes de infraestructuras, los planes de apoyo del gobierno a las industrias han llegado muchísimo antes, ¿no? En Europa se están empezando a recibir los primeros fondos prácticamente un año y medio después de que pasara la pandemia en marzo de 2020, ¿no? O sea que vamos con mucho retraso y esto será positivo también para empujar a la economía de cara al 2022, 23 y 24. José Lizán, gestor de Retromagnum SICAV en Quadriga Asset Management, gracias por ese análisis, gracias por esa visión y ese análisis tan detallado. Gracias. A vosotros, un saludo.